Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En el marco del aniversario por los 30 años de las reformas constitucionales en la Nación y en la provincia, continuamos con el ciclo de conferencias de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la provincia de Buenos Aires, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Daniel Fernando Soria, nos honran con su presencia la vicepresidenta, doctora Hilda Kogan, el ministro, doctor Sergio Gabriel Torres. Están acompañados por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, doctor Julio Contegrán. También nos acompañan el intendente del municipio de General Pueyrredón, doctor Guillermo Montenegro. Se encuentran presentes el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, doctor Claudio Santagati, el presidente del Colegio de Abogados de la provincia, doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, doctor Juan Manuel Sueiro, el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, doctor Leandro Augusto Gabás, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor Guillermo Lorenzo, autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios Provincial y de distintos colegios y asociaciones de magistrados departamentales, magistrados del Fuero Federal y Provincial, autoridades de colegios de abogados de distintas departamentales, representantes de la AJB provincial y departamental, señoras, señores. A continuación, escucharemos al doctor Ricardo Luis Lorenzetti, quien brindará la conferencia Las tensiones del Poder Judicial luego de la reforma constitucional, independencia, gestión, transparencia, imparcialidad. El doctor Ricardo Lorenzetti es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde diciembre de 2004, presidente del Tribunal entre enero de 2007 y septiembre de 2018, presidente de la Comisión que redactó el actual Código Civil y Comercial de la Nación, miembro fundador del Instituto Judicial Global Ambiental, integrante de la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, embajador de buena voluntad por la justicia ambiental para promover el Estado de Derecho Ambiental de la Organización de los Estados Americanos, director de las carreras Especialización en Derecho Ambiental, Especialización en Derecho de Daños y profesor titular de la Cátedra Contratos Civiles y Comerciales de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido distinguido por universidades nacionales e internacionales. Es autor de libros en materia de derecho ambiental, otras ramas del derecho y más de 300 artículos de doctrina publicados por las editoriales más importantes del país y del extranjero. Doctor Lorenzetti, lo escuchamos. Buenas tardes, señor presidente de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, señora vicepresidenta, señor ministro, señor procurador, jueces, juezas y representantes de la abogacía de toda la provincia. Es un gusto para mí estar aquí y conversar sobre temas tan trascendentes que nos involucran a todos. Yo voy a comenzar con una primera parte que es técnica, jurídica y práctica, y luego una segunda parte de cuestiones institucionales. La primera cuestión práctica tiene que ver con la noción de imparcialidad que está mencionada en la introducción que recién se hizo, y es un tema muy relevante porque refiere a cómo se resuelven los casos en el sistema jurídico actual, todo tipo de casos. Lo primero que hay que mencionar es una transformación en el sistema legal. Si uno compara
en la época de las grandes codificaciones del siglo XIX, todos fuimos educados en que en esa época lo que había era una coherencia a priori elaborada por el legislador, y el Poder Judicial en su conjunto lo que hacía es ser la voz de esa ley y solo la aplicaba, sin ningún tipo de razonamiento más que el silogismo, es decir, determinar cuál es el supuesto de hecho. Si se subsume en esa regla jurídica, está la solución. Ese sistema ha cambiado sustancialmente y hoy no tenemos una coherencia a priori del sistema legal, sino que la coherencia es a posteriori, es una reconstrucción dogmática en el caso. ¿Por qué decimos esto? Cuando los abogados y abogadas hacen una demanda, una denuncia o lo que fuere, naturalmente, en cualquier tema que se trate, comienzan relatando los hechos, pero después invocan, como deben hacerlo, una ley, una relación con otra ley de distinto grado, la Constitución, tratados internacionales, precedentes, doctrina, es decir, una pluralidad de fuentes. Y la lectura del sistema es vertical. Por eso nosotros decimos que ya no se enseña más el derecho de manera horizontal. Por ejemplo, el derecho privado antes se enseñaba la parte general, luego obligaciones, contratos, familia, sucesiones. El derecho penal, la parte general, todo así, ¿no? Hoy nadie hace una demanda en esos términos, ni tampoco una sentencia, porque la lectura es vertical, es decir, se lee aquellas partes, si el caso es de familia, de tratados internacionales de familia, tratados, la parte de la Constitución, la parte del Código en familia, leyes, proceso, es decir, la disciplina es una construcción judicial y doctrinaria, no legal. Por eso es que ya no se habla tanto de códigos especiales, sino que es una reconstrucción en el caso. Esto forma parte de la práctica cotidiana. Lo digo para que nos entendamos y comprendamos la complejidad de lo que estoy diciendo. Es decir, cualquier sentencia hoy, en cualquier tema, es un relato de un diálogo de fuentes. Es decir, que comienza hablando de tratados internacionales, la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, es decir, ¿y cuál es la solución al caso? Esto significa que lo que se hace realmente es una reconstrucción en el caso. ¿Por qué? Esto genera un amplio grado de discrecionalidad. Esta es la primera enorme diferencia que hay que distinguir. Antes era coherencia a priori legislativa, y ahora es coherencia a posteriori y judicial, en términos amplios, ¿no? La abogacía y todos. Esto significa que hay un enorme grado de discrecionalidad. Esta discrecionalidad genera también un cierto nivel de incertidumbre. Por ejemplo, está un libro muy antiguo de Fuller sobre un caso penal, que se llamaba el caso de los exploradores, en el cual habían asesinado a alguien, unos exploradores que quedaron en una cueva, y entonces querían alimentarse, tuvieron que llegar a una situación fatal. Y el relato que hace Fuller en ese caso dice, un juez que era más rígido, más conservador, los condena, otro que era más paternalista, más basado en una idea pietista, busca absorberlos por un estado de necesidad. Es decir, el mismo caso, la misma ley, resuelta de manera diferente. 50 años después, la revista de Harvard hizo un evento rememorando el libro de Fuller y incorporaron nuevas visiones, jueces feministas, jueces de alguna raza determinada, y cada uno le daba una visión diferente al tema. Hace muy pocos años, el Premio Nobel de Economía, Kahneman, publicó un libro que se llama Ruidos, está publicado en español,
Y la principal parte del libro trata de por qué en Estados Unidos una sentencia, un caso de lesiones, tiene tantas sentencias diferentes. El mismo caso, la misma ley, pero uno le da una pena, otro le da otra pena y hay una enorme variación. Esto es una prueba clara de que tenemos un sistema muy abierto, la relectura del sistema en el caso es la reconstrucción, pero esto tiene un altísimo grado de discrecionalidad. Entonces, esta discrecionalidad para un filósofo alemán que trabajó mucho ese tema, él dice que es un juicio de concretización, que es una buena expresión. Bueno, esto que es una realidad, nosotros la incluimos en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es un título introductorio de aplicación genérica en todos los temas. Por lo tanto, nosotros estamos en un sistema de pluralidad de fuentes. Por eso ese artículo 1 y 2 habla de la pluralidad de fuentes. Y por eso en el artículo 3 incluimos no solo el deber que tienen los jueces y juezas de fallar, el non licet del derecho romano, sino de hacerlo razonablemente. Y este es el tema central del que les quiero hablar. Porque si nosotros tenemos un sistema muy abierto, donde hay que concretizar a posteriori en el caso cuál es la solución, y esto tiene un altísimo grado de discrecionalidad, lo que suele suceder es que en realidad lo que pesa es la ideología del juez o de la jueza. Y en esto hay ya muchísima literatura. Yo escribí bastante sobre esto, hay muchos casos. Pero, por ejemplo, si ustedes piensan en el Mercader de Venecia, ese caso, que es un caso de contratos, en el cual se podía ejecutar y cortarle la libra, o otro juez más piadoso decía, no, esto no lo hagamos. Un desalojo de vivienda, hay que echar a la familia a la calle, o un juez más piadoso o una jueza más piadosa dice, no, no lo hagamos, están en juego los derechos fundamentales. Pero esto es el mismo sistema y en materia penal ocurre lo mismo. Hay una variedad enorme de decisiones que no dependen de los hechos ni del derecho, depende de la ideología. Y a la ideología se la ha llamado de distintas maneras. Hay autores que dicen que es ideología judicial. Otros dicen que, por ejemplo, Guido Alpa en Italia hablaba de principios ocultos y yo lo he tratado de una manera más filosófica para no ser ofensivo, digo paradigma. Cada uno tiene un paradigma de decisión que no es los hechos, no es la ley, sino lo que está acá atrás, es la educación, el modo de ver, la mirada que cada uno de nosotros tiene, que es distinta. Ahora bien, si solo depende, al final de cuentas, de la mirada que cada uno tiene, de la ideología que cada uno tiene, y del paradigma o los principios o lo que fuere, o la visión, si es paternalista, si es riguroso, si es progresista, si es conservador, ocurre lo que vemos. La sociedad, ¿qué dice? No analiza los argumentos, dice, esta decisión es porque ese juez lo designaron de ese sector. Esta otra decisión es porque la jueza viene, es amiga de no sé quién. Es la descalificación ad hominem, que es una vieja y antigua crítica que ya John Locke hace muchísimos años la mencionó y es medieval. No se habla del argumento, se habla del autor o la autora. ¿Y cuál es el incentivo para quienes nombran jueces y juezas? Bueno, poner a alguien que piense como yo. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense el caso de la Corte de Estados Unidos. Lo que se hizo fue promover jueces que piensen como el presidente que estaba en vigencia. Entonces acá tenemos un problema institucional y es un problema jurídico. Yo voy a empezar por el problema jurídico dogmático, es decir, ¿por qué incluimos en el artículo 3 la obligación de fallar razonablemente? Porque hay que argumentar. El argumento
es democrático. Es decir, argumentar razonablemente implica exponer a la sociedad no la autoridad, sino las razones por las cuales se resuelve un caso de esa manera, y eso permite que al haber un debate sobre eso sea apelable, los tribunales superiores lo analizan, y es un caso de arbitrariedad de sentencia si no está bien fundado y es razonable. Esto ya es derecho vigente, y nosotros ya tenemos sentencias sobre estos temas, y yo les voy a mencionar algunos aspectos, pero básicamente lo que está en juego acá es la imparcialidad. Es decir, tenemos que exponer claramente las razones por las cuales se llega a esa solución, sobre todo teniendo en cuenta que hay un amplio grado de discrecionalidad. Y si tenemos una visión, hay que exponerla para que sea susceptible de contraargumentación, de crítica y de valoración. Veamos algunos casos, que yo cito algunos votos míos, no porque me guste autocitarme, sino porque es una explicación que yo quiero darles en función del trabajo que yo estoy haciendo en la Corte, insistiendo mucho en este tema, porque creo que acá se juega gran parte de lo que es la independencia del Poder Judicial para el futuro. Por ejemplo, en el caso Menéndez, que es un caso del 2023, dice: los jueces tienen la obligación de resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esta regla, que hoy tiene recepción legal en el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, es aplicable a todo tipo de sentencias, cualquiera fuera su especialidad. Es una regla general de la decisión judicial de altingo raigambre en la historia jurídica, ampliamente admitida en la filosofía del derecho y la teoría de la argumentación. La presentación de argumentos razonablemente fundados permite que las partes puedan controlar, porque también la abogacía es difícil si no sabemos si los jueces fallan para un lado o para el otro de acuerdo a la visión personal que tienen. Y la sociedad también tiene que saber exactamente para dónde va el razonamiento. Y en su caso puedan controlar e impugnar la sentencia en base a una pretensión de corrección normativa. La pretensión de corrección normativa significa que la sentencia puede ser descalificada por arbitrariedad. Asimismo, la sociedad en su conjunto tiene derecho al debate democrático sobre el discurso jurídico, que es inviable si no se conocen los argumentos. La decisión, que solo se basa en un resultado, lesiona el acceso a justicia en sentido sustantivo y la seguridad jurídica a la que tienen derecho las personas. Y continúa. Entonces, primera afirmación, hay que exponer los argumentos. ¿Cómo se razona? Esto es importante porque tenemos que lograr, para el que le interese profundizar, yo he publicado artículos en la revista La Ley y otros sitios donde desarrollamos este procedimiento de una argumentación legítima, razonable y controlable. ¿Cómo se hace? Ya hay varios fallos en la Corte, Cerrantes Peña contra Alves Peña, y yo voy a hablar un poco del último que fue de esta semana, que es Santalla, que es sobre maternidad subrogada, que es un tema muy difícil, pero ahí yo traté de explicar cuáles son los pasos del razonamiento. ¿Cuáles son? Primero, delimitar el aspecto fáctico, es decir, los hechos, y acá hay que tener mucho cuidado, los hechos normativos, es decir, los hechos probados en la causa. Tanto en materia penal como en materia civil y comercial y laboral, en cualquier materia, se ve una distorsión porque vivimos rodeados de tecnología y muchas veces se lee en Internet algo que no está probado en la causa. Esto es una falla grave en la decisión judicial. Los hechos son los probados, porque si no se afecta a las partes, se afecta a sus defensores, a sus abogados y se afecta a la sociedad. La delimitación del elemento fáctico, en primer lugar. Elementos fácticos relevantes. Luego, la delimitación de la regla aplicable.
Y aquí, si hay una ley aplicable que describe con precisión el supuesto de hecho, hay que aplicarla. Lo que no se puede hacer es dejarla de lado simplemente porque no nos gusta, cosa que sucede con frecuencia. Y hay muchas decisiones judiciales, en la Corte se han descalificado varias, las últimas en materia penal, donde se deja de lado el mínimo de la pena simplemente porque no se lo comparte, sin declararla inconstitucional. Esto no se puede hacer. Entonces, el primer paso es ese. Segundo paso, esta es la solución deductiva. Segundo paso es controlar la solución deductiva. Controlarla, primero, el elemento de consistencia, es decir, hacia atrás, mirar hacia atrás. ¿Qué es hacia atrás? Los precedentes, que sea consistente con los precedentes judiciales, porque acá se juega también la seguridad jurídica. No se pueden cambiar los precedentes simplemente porque en el caso nos parece que es distinto. Hay que argumentar y uno tiene la carga argumentativa contra el precedente. Después, mirar hacia arriba, es decir, un elemento de coherencia con el resto del sistema. Acá es donde se juega esto del diálogo de fuentes, es decir, ver si esta solución es coherente con las reglas del sistema, es decir, con la Constitución, los tratados internacionales, juicio de constitucionalidad, de convencionalidad, todo lo que ustedes conocen. Y después, mirar hacia adelante, las consecuencias, el elemento consecuencialista en la decisión judicial. Este modo de razonar nos da previsibilidad. Cuando hay casos con reglas, después vamos a ver cuando hay principios. El caso que acabamos de resolver es un caso donde el Código Civil dice que la filiación corresponde a la madre gestante. Acá es un caso donde había un vínculo mediante el cual se le encarga a una mujer que lleve un niño en su gestación y luego lo entregue, y los padres lo piden que se lo anote a su nombre. Esto es una práctica que se realiza cuando nosotros trabajamos en el Código Civil y Comercial, incluimos la regulación. En el Congreso lo dejaron de lado y quedó la norma, que es el artículo 562, que establece que corresponde a la madre gestante, lo cual es un problema. Ahora bien, nosotros discutimos mucho este tema, ¿y qué hacer? O sea, aplicamos una idea que uno puede decir, bueno, a mí me gusta que haya subrogación, alquiler de vientres. Otros dicen, no, para mí me parece mal. Fíjense que el derecho comparado es muy controvertido. Italia acaba de decir que es un delito penal internacional universal. No le faltó, le pusieron universal. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí, si ustedes leen el voto, cada uno hizo un voto, porque teníamos básicamente 3 votos, van por decir, bueno, los hechos son estos, el derecho dice esto y no hay nada que hacer. Es la ley vigente. ¿Es inconstitucional? No, es una de las opciones. Ahora bien, yo seguí este procedimiento diciendo, bueno, esta es la ley, digamos, hay que juzgar acá la decisión de los padres y de la madre, no, porque son ámbitos de la decisión personal. Acá no hay ninguna sanción, no hay ninguna crítica, es una práctica. El legislador no la prohíbe. Está permitida, hay una vía, hay una omisión del legislador, es un vacío legal, es la oposición de uno de los jueces, dice acá hay un vacío legal. En realidad, la mayoría opina que no hay un vacío legal porque el código es claro, dice el artículo 562, la filiación corresponde a la madre gestante. Entonces, yo hice todo este procedimiento, decir, bueno, está la descripción del hecho, el derecho es consistente con el ordenamiento, es consistente con los precedentes y esta es la solución deductiva. Las consecuencias. Entonces ahí digo, bueno, miren, esto no es bueno, porque es una práctica que se realiza, esa práctica pone en problemas al sistema legal, cometemos injusticias
y el legislador la tiene que solucionar. ¿La pueden solucionar los jueces? No. ¿Por qué? Porque es demasiado complejo, hay una multiplicidad de situaciones. Imagínense que si nosotros en este fallo decimos se puede hacer, puede ocurrir que en 1 año, 2 años, 10 años, 20 años tengamos una comercialización y abuso de madres en muchas regiones de este país, comercializando, ya se comercializan niños, imagínense, vientres, si no hay una protección legal adecuada. ¿Qué pasa si alguien no cumple con el contrato? Se ejecuta y se obliga a la madre a entregarlo. Es decir, es una situación muy compleja como para dejarla librada a que en un caso uno diga, bueno, se libera. Bueno, entonces esta fue la solución y exhortamos al Congreso que legisle. Este mismo procedimiento de análisis, de razonamiento, está en varios casos, ya hicimos en la Corte unos cuantos, porque es muy importante que tengamos una clara expresión del razonamiento legal en casos donde hay una regla de derecho clara. ¿Cuál es el otro supuesto? Es que no hay una regla de derecho clara, hay principios, son los hard cases o los casos difíciles. Cuando nosotros tenemos una regla de derecho clara, que es la mayor parte del ordenamiento, la solución es la que dijimos. Entonces uno puede ordenar el tráfico diciendo existe un límite de velocidad que es 130 kilómetros. Si usted no lo supera, multa, sanción. Pero no puede organizar el tráfico en función del principio genérico de no dañar a otro, porque cada uno lo evalúa de una manera distinta y entonces tendríamos un caos. Entonces hay sectores del comportamiento humano que se regulan por reglas y otros por principios. Cuando se regula por principios no es el mismo razonamiento, es un juicio de ponderación. Porque el principio, de acuerdo a lo que entiende nuestra doctrina y Alexi, por ejemplo, en Alemania, es un mandato de optimización, es decir, desarrollar el principio en la máxima medida posible. Lo que ocurre es que hay principios que son competitivos con otros. Y entonces allí hay que razonar y buscar el punto de optimalidad o juicio de ponderación. Por ejemplo, en el caso donde la Corte tuvo que resolver en la pandemia, recién me hablaba de la pandemia, por eso lo cito, que todos recordaremos, estaba en la época de pandemia, había una regulación en protección de la salud y una regulación que prohibía el derecho a la educación en la Ciudad de Buenos Aires, en la Cava. Ahí yo escribí bastante ese fallo justamente para que la sociedad entienda la complejidad del tema. Si ustedes lo leen, en ese caso yo desarrollé el argumento en ese sentido. Es decir, nosotros desarrollamos al máximo la protección del derecho a la salud, terminamos con la educación. Si desarrollamos al máximo el derecho a la educación, terminamos con la salud, nos enfermamos todos y no va a haber educación tampoco. Entonces, ¿es legítimo? ¿Y cuál es el punto de optimalidad? Uno dice ahí, en ese fallo, que hay un contenido mínimo que no puede ser afectado. Es decir, el derecho a la salud puede ser protegido por razones de emergencia, pero la emergencia tiene un plazo y ese plazo no puede afectar el contenido esencial del derecho. ¿Cuál fue la solución? Es proteger el derecho a la salud, excepto que se prolongue demasiado y afecte el derecho a la educación de manera esencial. Como se había prolongado demasiado, se clausuró y se dijo hay que abrir las escuelas. Pero no es simplemente una decisión de autoridad, se hizo todo un razonamiento para que se entendiera cuál es la razón, cuál es el modo de razonar en un caso complejo, que yo creo que si esto se hubiera discutido en la esfera pública hubiera sido más fácil la solución para todos. Lo mismo ocurrió en muchos otros casos donde
existen principios competitivos y colisión de principios competitivos. Es decir, hay que buscar el juicio de optimalidad. Un caso clásico es la libertad de expresión y la privacidad. ¿Hasta dónde? Si protegemos la libertad de expresión, a su máxima expresión, terminamos con la privacidad. Y si protegemos la privacidad en su máxima expresión, terminamos con la libertad de expresión. Por ejemplo, hoy en Internet es un gran tema. Entonces, hay que argumentar cuál es el punto de optimalidad, cuál es el equilibrio, cómo se logra. Esto hay que escribirlo, explicarlo para que sea controlable en todos los campos. Un caso importante fue el de la emergencia económica, cuando nosotros resolvimos el corralito, que me costó 2 años, yo recién ingresé a la Corte en el 2004, y fue uno de los casos más difíciles porque había algunos ministros que sostenían que debía devolverse todo en pesos y otros todo en dólares. 200 proyectos hice para ponernos de acuerdo en 2 años. ¿Cuál era el problema? Si nosotros decimos que por razones de emergencia económica el Estado tiene derecho a intervenir en los contratos y donde dice dólar poner pesos, satisfacemos la emergencia económica, pero terminamos con los contratos y además una enorme frustración en el sistema bancario y en la sociedad que no recuperaba sus ahorros. Y había ya 2 fallos en ese sentido, recordarán Bustos, por ejemplo. Si hacemos lo contrario y decimos, protegemos los contratos y donde dice dólar se le da dólar, satisfacemos a los ahorristas, pero creamos una crisis económica, porque era realmente una crisis económica. Entonces fuimos trabajando hasta encontrar un punto de equilibrio y logramos en un momento que se devolviera en pesos suficiente para comprar la misma cantidad de dólares que se habían depositado y eso pacificó la sociedad. Todo eso, si ustedes leen ese fallo, ahí hemos explicado el conflicto y las dificultades para resolverlo, a tal punto que hubo un acuerdo en la solución y después cada uno tuvo que argumentar por separado por qué llegaba a esa solución desde distintos lugares. Esto es interesante porque no hay que negar la ideología o el paradigma que cada uno tiene o la formación, hay que escribirla y decir, yo llego a esta solución porque pienso esto, pero en la solución del caso me encuentro con este conflicto que no es personal. Yo tengo que resolver un conflicto de la sociedad y mi función es la paz social, no es imponer mi visión de la sociedad. Esto está escrito ya en varios fallos de la Corte. La función no es averiguar la verdad y no es imponer mi verdad, es buscar la paz social. Entonces, si ustedes leen ese Massa, ahí es un fallo que además tiene mucha actualidad, porque ahí hay una conjunción que dice, bueno, llegamos a esta solución por ponderar distintas visiones diferentes. Cada uno de los jueces llega a ese lugar por distintos ámbitos, por distintos caminos, sin negar lo que pensaba. Y además hicimos un análisis de consistencia con los precedentes y dijimos, miren, acá el Poder Judicial se equivocó, porque durante muchísimos años fue deferente con la emergencia económica. Y citamos los fallos de la Corte desde 50 años. Y dijimos, esto no va más. Si ustedes me permiten, les leo algunos párrafos, porque nosotros dijimos que había que cambiar la visión sobre la emergencia económica y limitar las facultades de los poderes ejecutivos por razones de emergencia económica. Dice ahí, esta fundamentación de la regla de derecho, la emergencia, debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico. El derecho es experiencia y ella nos enseña, de modo concluyente, que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad. Es decir, analizamos los precedentes y dijimos, está equivocado, y era una historia de 50 años de precedentes.
Dijimos, no, está equivocado. Dice, la Constitución y la ley deben actuar como mecanismos de compromiso elaborados por el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la previsible tendencia humana a tomar decisiones precipitadas. Esto no lo dice acá, pero esto es de John Elster, que es un filósofo que escribió un libro que se llama Ulises y las sirenas, que él pone ese ejemplo. Dice, las constituciones son un mecanismo de autocompromiso, donde nos atamos, como Ulises se ató al mástil, para no caer en la tentación de las sirenas. Y eso es lo que dice esto, ¿no? Dice, los que elaboraron nuestra Constitución sabían lo que eran las emergencias, ya cobraron en un momento en que la nación misma estaba en peligro de disolución, pero decidieron sujetarse rígidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la tentación de apartarse de ella frente a las necesidades del momento. Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho. Es un precedente importante que nunca pierden vigencia estos precedentes. Pero en definitiva, no vamos a ir tan lejos porque me imagino que ya están cansados. Pero en esta parte que es la más densa, reitero, cuando hay reglas, primer punto es reconstrucción en el caso de la coherencia del sistema. Segundo punto, cuando hay reglas hay que delimitar los hechos, el derecho aplicable, mirar hacia atrás en los precedentes, mirar hacia arriba con todo el ordenamiento jurídico, tratados y demás, y hacia adelante las consecuencias. Cuando hay principios, juicio de ponderación, cómo se logra el equilibrio. Fíjense que esto también se aplica hasta en materia penal, donde uno dice, no, acá no se aplica. Hay un caso que escribimos con Zaffaroni hace unos años, que era, le hicimos juntos el voto, que era el derecho a la averiguación de la verdad en casos de búsqueda de la verdad en personas desaparecidas y el derecho a la privacidad en negarse al tratamiento. Era un caso muy famoso, que motivó mucha discusión. Pero si ustedes leen ese voto, ahí nosotros hicimos todo un juicio de ponderación, qué significa desarrollar uno al máximo y qué significa desarrollar el otro, porque era un caso difícil, y lo explicamos mucho y escribimos cómo era la solución y buscamos una solución que fue finalmente razonable y solucionó la paz social. Que había una guerra atrás de ese caso, ¿no? Bueno, ese se solucionó. Bueno, ¿por qué es importante la imparcialidad? Porque si nosotros, y la transparencia argumentativa, ahora hablamos cada vez más de argumentación, teoría de la argumentación, pero la práctica de la argumentación. Porque hay un aspecto institucional muy importante aquí que se vive a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si los poderes judiciales hoy están en una tensión como hace muchísimos años que no se veía. Hay razones estructurales. Una de ellas es el cambio en el Estatuto del Poder, que yo les comentaba hoy a los estudiantes. Los sistemas electorales tienen hoy incentivos, básicamente por la tecnología que es muy acelerada, a resolver la inmediatez. Entonces, todo lo que no es inmediato pasa a los poderes judiciales. A su vez, la inmediatez genera estructura de incentivos para favorecer la opinión pública del momento. Entonces, todos los problemas complejos, que son difíciles, que requieren tiempo y que requieren costos, no se resuelven en los sistemas de base electoral y pasan a los jugadores no ortodoxos, así lo llaman Naciones Unidas, que son los poderes judiciales, porque no están sometidos a la lógica electoral y pueden imponer costos y pueden tomarse el tiempo. Por eso la judicialización en los poderes judiciales es tremenda. Si comparamos la agenda de los abogados, abogadas, jueces, las propias universidades, de hace
30 o 40 años atrás eran homicidios, eran sucesiones, contratos, familia, pero hoy es todo. Los jueces y juezas en todo el mundo deciden cosas muy importantes. Por ejemplo, cambio climático, que le cambian el presupuesto a un gobierno, prestaciones de acceso a la salud, que le cambian el presupuesto a todo el Ministerio de Salud, el sistema jubilatorio, cuestiones penales, engrosamos el sistema carcelario, explota, no lo engrosamos, nos critican. Es decir, es una litigiosidad de alto impacto que está en manos del Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reacción de los otros poderes. Y si les hago un brevísimo repaso, no para asustarlos, pero sí para que seamos conscientes del problema. Uno de los mecanismos es decir, bueno, que también los jueces y juezas sean sometidos a elecciones. Nosotros lo tuvimos, la Corte declaró inconstitucional, que fue un enfrentamiento tremendo, no sé si se acuerdan, yo estaba ahí, me acuerdo muy bien de todo el conflicto, y sacamos el fallo Rizzo, que explica por qué es necesario un poder contramayoritario, porque las mayorías se equivocan, pueden avasallar a las minorías, porque los derechos de las minorías hay que protegerlos, porque si no existieran los poderes judiciales, hicimos ahí un largo detalle de todas las sentencias que se fueron declarando inconstitucionales en beneficio de la sociedad, para que la sociedad entienda por qué es necesario un poder contramayoritario. Bueno, ahora en México acaban de aprobar una reforma que yo he ido 2 veces a México este año, nos hemos juntado bastante, donde someten a elección todo el Poder Judicial. Los jueces de la Corte cesan el año que viene y 1.700 jueces federales cesan y es sometido todos a elecciones en un país donde hay narcotráfico. Yo decía, ¿quién va a financiar esto? Hasta representantes del Consejo de Estado de Estados Unidos estaban en el panel porque estaban desesperados. Antes de la reforma, la aprobaron igual, después de la reforma, fue la semana pasada, fuimos de nuevo, pero no. O sea, fíjense la gravedad. Esta idea de que, bueno, ahora empezamos con la justicia popular, que está bien, pero ¿quién la va a financiar? Es difícil, estos temas hay que analizarlos. La elección de todo el Poder Judicial es trasladar el problema que ya existe al Poder Judicial. En otros casos, de lo que se trata es decir, bueno, si hay tanta decisión judicial que afecta a la gobernabilidad, hagamos que las sentencias no tengan efectos, que es lo que pasó en Israel antes de este conflicto, donde, bueno, la propuesta era, bueno, las sentencias pasan por el Congreso. Sí, entonces no tienen ninguna validez. En otros casos se trabajó sobre el presupuesto del Poder Judicial, en muchos casos. Fíjense que nosotros hace años que no tenemos autonomía presupuestaria, a pesar de que Brasil lo tiene, Chile lo tiene. En otros casos se atacó a los jueces en forma personal y se hacen juicios políticos. No digo lo de acá porque yo siempre pensé que lo de acá era una payasada. Y entonces, cuando fue el juicio político al doctor Fait, yo dije, no vamos a someternos al juicio político, porque no hay fundamentos y no fue nadie de la Corte, nadie. Y se terminó. Este último juicio político discutimos bastante y yo dije, me parece inútil, lo que hay que hacer es institucionalmente responderle. Bueno, me dijeron, no, vayamos, bueno, fueron todos, pasamos un año de desgaste para que no suceda absolutamente nada, porque yo sé cómo funcionan estas cosas, son todas declaraciones que al final no suceden. Pero en Chile acaban de echar a un juez de prestigio en un mes. A Sergio Muñoz le armaron una causa, fuera. Cuidado.
Otra manera de debilitar los poderes judiciales es las vacantes. En España, por ejemplo, hay una crisis fenomenal con la Corte, con el Supremo, porque hay vacantes y no las llenan, entonces se va debilitando. Y en Argentina tenemos vacantes, donde ustedes quieran elegir hay vacantes. Eso es otra forma. Entonces, cuidado, tenemos un problema de tensiones muy fuertes que requieren primero una autocrítica. Por eso empecé por el tema de explicar bien lo que hacemos. Porque la legitimidad que nace del sistema legal y constitucional es algo que está poniendo en cuestión, que sería de origen, pero la legitimidad de ejercicio, que es explicar lo que hacemos en cada caso, es algo que nos fortalece frente a la sociedad. En definitiva, lo que siempre nos salvó en la Argentina es la sociedad, los medios de prensa y la unidad interna de los poderes judiciales, que somos muy fuertes, no somos débiles cuando estamos unidos. Pero cuidado con este tema. Entonces, yo creo que debemos empezar nosotros por demostrar la imparcialidad, pero además iniciar un proceso de defensa de la independencia de los poderes judiciales de todos los niveles. Y creo que hay que decir, porque esto es en el marco de la reforma constitucional, que lamentablemente la reforma del 94 fue muy buena en la parte de los derechos, pero en la parte institucional creo que hay muchas fallas en lo que se refiere a garantizar la división de poderes, y se quedó a medias en un sistema parlamentario que nunca se aplicó, semiparlamentario. Pero el problema de los poderes judiciales no se resolvió. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos una expectativa social muy alta, una demanda social muy alta, que está bien. Por eso yo digo, no hagamos caso cuando dicen que los poderes judiciales tienen mala imagen, porque si tuvieran buena imagen sería desastroso. Los poderes judiciales no pueden buscar la aprobación popular, porque eso era lo que ocurría en el medioevo, y por eso pueden leer el libro de Johann Huizinga, que es el Otoño de la Edad Media, donde explica cómo nace el debido proceso, justamente para terminar la plaza pública, donde se aplaudía y se quemaban las brujas porque había aplauso público. Entonces se hace un proceso lento, silencioso, apartado de los medios de comunicación, para garantizar el Estado de Derecho. Esto es lo importante. Ahora, si no hay un sistema que garantice la independencia, es difícil, porque fíjense en que cada decisión del Poder Judicial está sometida al proceso de Tupac Amaru, la descuartización. Yo siempre dije, la Corte es la cabeza del Poder Judicial, pero el resto del cuerpo está repartido, porque para tomar decisiones está el Consejo, y después pasa al Poder Ejecutivo, y después pasa al Consejo, al Senado, y la administración está dispersa, y el presupuesto lo maneja otro poder. Entonces no hay autonomía ni independencia, ni los ministerios públicos, porque ahora vamos a implementar un sistema acusatorio a nivel federal, pero la estructuración la hace otro poder, el presupuesto no está. Es como que tenemos que unificar las decisiones, y esto no lo hizo la reforma. Yo creo que es una de las críticas importantes que hay que hacer y resolver, no con reforma constitucional, porque abrir la puerta sería muy problemático, pero sí legal. Necesitamos defender la autonomía presupuestaria, la decisional, la reglamentaria de todos los poderes judiciales, porque en definitiva la consecuencia de esto es la excesiva politización, porque hoy para ser juez o jueza es como un desfile por distintos partidos políticos, y esto hay que decirlo. Nosotros tenemos que garantizar una carrera judicial, que se la respete y que lleguen los mejores, y trabajar en la educación de los mejores para que sea mérito, para que sea prestigio, porque de lo contrario, poco a poco se va perdiendo. Y termino contándoles
el título del libro, que me gusta mucho citarlo, de Ziblatt, que es y Litvitsky, son profesores de Harvard, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y ellos dicen que las democracias no mueren más por golpe de Estado, mueren por inanición. Poco a poco se las va debilitando. Y si ustedes se fijan, como ellos lo hacen, ponen mucho acento en cómo se van haciendo reformas, sobre todo en los poderes judiciales, que los van debilitando, y fíjense, Venezuela pasó así. Poco a poco se los va debilitando hasta que finalmente no hay quien ponga límites. Entonces, este tema de la imparcialidad y asumir institucionalmente la independencia del poder federal, provincial, todos juntos, es de la máxima importancia en la hora actual. No por un presidente, no por un gobierno, no, es un tema global. Es un tema muy importante que se discute en todo el mundo y en todos los países. Fíjense que Estados Unidos hoy tiene una crisis fenomenal, simplemente porque cambiaron la Corte y cambió todo. Le están cambiando el país, simplemente porque son jueces de una determinada visión. Entonces, ya eso entró en la política y se entró a politizar el Poder Judicial. En Estados Unidos, que fue siempre un ejemplo. Entonces, seamos conscientes de que tenemos una tarea importante por delante, pero es una tarea que está relacionada con lo más íntimo de nosotros, que es lo que nos motivó a estudiar Derecho. Porque uno dice, ¿para qué estudié Derecho? ¿Para qué me dedico a la abogacía? Soy profesor, profesora, o juez o jueza. Es porque nos gusta pelear contra la injusticia o porque nos gusta defender el Estado de Derecho. Hay una pasión inicial ahí. Lo peor que puede pasar es que perdamos eso. Entonces, tengamos bien alto estos ideales y pensemos que es un gran momento para que los defendamos todos juntos. Nada más y muchas gracias.